Buenos días nuevamente, bienvenidas y bienvenidos al panel sobre riesgos ASG. En este panel vamos a conversar tanto en español como en inglés, así que les recuerdo que pueden hacer uso del botón que aparece en la barra inferior del Zoom para la traducción simultánea. Les recomiendo que elijan ya su idioma de preferencia, si quieren escuchar todo en español, todo en inglés, o si quieren escuchar el audio original. Quiero resaltar también que este es un espacio de discusión que es patrocinado por la empresa RS Sostenible, con quien en AED compartimos la pasión y el trabajo por la sostenibilidad y la conducta empresarial responsable. Para mí realmente es un honor moderar este panel. Vamos a tener la oportunidad de conversar sobre las tendencias actuales de la gestión integral de riesgos ASG con representantes del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, el WBCSD, y con representantes de EY de los Estados Unidos. Son las organizaciones que junto con COSO, el comité de las organizaciones patrocinadoras de la Comisión Treadway, lanzaron en el 2018 la guía para acompañar a las empresas a que realicen la actualización de sus sistemas de gestión integral, o los ERMs, ¿verdad? Justamente con este enfoque de ASG. Vamos también a conocer la experiencia práctica real de dos empresas. Por un lado, Natura Company, la empresa líder en productos de belleza y cuidado personal en América Latina y en el mundo. Y por otro lado, una experiencia muy cercana a nosotros en Costa Rica, que es de la empresa Dos Pinos. Ambas ya han hecho este trabajo de actualizar sus sistemas de gestión de riesgos en procura de la continuidad del negocio. Y bueno, vamos a ver en procura de qué más. Esa va a ser un poco la conversación. Les invito, en primer lugar, a ver este clip de quiénes van a ser las personas que nos acompañan en el panel. Muchas gracias a todas las personas panelistas. Para iniciar esta discusión, quiero invitarles a ustedes, las personas que nos acompañan como espectadoras, a que se pregunten si la pandemia por el COVID-19 les tomó por sorpresa en sus organizaciones. Quiero además darles un dato. En enero de 2020, el año pasado, el reporte de riesgos del Foro Económico Mundial colocaba las enfermedades infectocontagiosas en 10º lugar, en el último del top 10, del top 10, en términos de impacto. Pero en enero de este año, de 2021, lo colocó en el primer lugar, ¿verdad? Entonces, esto para que ustedes en su reflexión pregúntense si realmente estábamos preparadas y preparados. Para ahondar en ello, quiero darle la bienvenida a Rodney Irwin, COO del WBCSD, del World Business Council for Sustainable Development. Rodney, thank you very much for joining this conversation and for sharing your knowledge about the trends and challenges of the ESG risks management. Welcome. Well, thank you very much, Maria, Fernanda. Good morning, everybody. And it's both humbling and I'm very honored to be invited to speak with you today about a topic that for the last 9 years has been a passion of mine. When I started work at the WBCSD in 2012, sustainability and risk management for me were bedfellows, but it didn't seem to be that way. But I'm really impressed that over the last 8-9 years, not only have we made great steps to embed ESG related risks into the psyche of management, we've now got really robust tools to help management on that journey.
And as Maria has already said, today I'm going to give you a little bit of an overview of why this is important. I don't know about you, but the past 18 months with the global pandemic has been an eye-opening experience. It's made us reflect on what's really important. And I personally feel really humbled to have got through it, relatively unscathed. My family and loved ones are all safe, and I have my livelihood, but for others, it's not the situation. So we need to look about how to make sure going forward that these events, like a pandemic, we are starting to acknowledge that they're going to happen, and that the future that we want is being able to not predict them per se, but to know that if they come, that we can manage them. So I've got a few slides that I'd like to share with you today. So bear with me as I share my screen. And I'm going to put it into full screen mode and we can take it from there. So we're going to look at how we can implement environmental, social, and governance considerations into risk management. And before I move on, could I just get the organizers to confirm that you can see this in full screen as I'm on two screens? We do, Rodney. Thank you. Great. So everyone, little bit before we move into the topic itself, just to explain where I come from. And I'm delighted that both myself and my esteemed colleague, Bill Sisson, from the World Business Council for Sustainable Development have been able to join you today. For those of you that are not familiar with the WBCSD, we are in our 26th year. We're based in Geneva, New York, Delhi, Singapore, Beijing, and in London. And we represent over 200 of the world's leading progressive companies as they pursue the opportunities, as well as managing the risks of the development agenda. We're joined by over 60 national business councils, of which our friends in Costa Rica are a member. We're very business focused. We are very much of the opinion that the development agenda will not be achieved without business being at the table, because business is the source of employment, the source of innovation, and the source of finance to make it all happen. We are CEO-led, so the decision makers in companies are what forms our council, and the market-driven bit. I sometimes think that we need to make the market, not just be driven by it. But here it implies that we're making more sustainable businesses more successful. And our mission is to accelerate the transition to a sustainable world by making more sustainable businesses more successful. And by that, we mean giving them access to lower cost of capital as they're rewarded for the good work that they do. Now, in March this year, we launched our new Vision 2050 document, which contains the same vision we set out 10 years ago, that we have 9+ billion people living well within the boundaries of the planet by 2050. But what we've noticed is that in the last 12 years, many of the things that we thought would happen in the period we call the turbulent teens, so between 2011 and 2020, did materialize, perhaps with more severity than we expected. But what we've also observed is that the way in which the communities of business, government, and other partners embrace those challenges is slower than we would like them to be. And so the refresh of our Vision 2050 comes at a timely point. We know from the IPCC that we have 10 years to get the climate crisis under management. We know that we're losing species at an unprecedented rate, and that biodiversity loss is a real concern for the planet. That's what caused COVID. Remember, it's a zoonotic virus that made its way into the human population through our disrespect for biosecurity controls. And the pandemic has also highlighted that we have a growing chasm between the haves and the have-nots. And so, the pandemic highlighted the gross inequalities that we see in the world. It also brought into focus a bedfellow of risk, which is resilience. And that is the ability of a company to manage shocks without disruption. And so our work and vision, although started predating the pandemic, was launched during the pandemic, brings together great resources and direction for business in which to address the important agenda that we're all concerned about. Now,
I'm an accountant by profession, and I know during the pandemic, lots of jokes were made about accountants. You know, when I had a t-shirt that said social distance, I've been doing that all my life. I think that's a slur on accountants. We can be quite social. But as an accountant, I do believe that data and the provision of reliable data is vital for any business to make informed decisions. And if we look at the picture that's on the screen at the moment, it's a very simplified version of the financial system, but this could also be the accounting department within your company. Here, the objective is to flow money from A to B. It's a logistic system. It's got regulation and government and standards that move the system so that it can be more efficient. But if we look at the characteristics of this system, it's important to note what they are. It deals with the past. It deals with known liabilities. It likes to deal with certainty. So as an accountant, my job in the past has been to look over my shoulder. Okay, this was the profit that we made last year. This is the balance sheet at this point in time. Forward-looking information comes with so many caveats, you can't always rely on it. This information is always monetized, and it's explained, it's rules-based, and it's oblique. There's regular flow of information within this system. So if it's an accounting department to management, but if it's from a company to the market, at a minimum, it's quarterly. But it could be almost daily if there's important or material information to report. And then, of course, we know because of the standards and the governments and the regulation, what is included in this information. And it's bound by what you legally own or control. So that's the financial system in a nutshell. Now let's look at the sustainability system. Here, the goal is different. It's about sustainable development. And if we look at the interactions that this system has with other parts of the world, well, society and nature play a significant role, but so too do voluntary setters and increasingly governments and regulators. But what's important here is the characteristics of this system. This system's characteristics are the polar opposite of the financial system. And if we look at what they are, so if the financial system is looking at known liabilities and past events, the sustainability system is about future risks and opportunities. If the financial system is monetized, this system is generally qualitative or emerging quantitative information. KPIs are starting to emerge, but rarely do we see this monetized. If we say the financial system has regular flows of information to the market, there are irregular flows within the sustainability system. At best, it's once a year. And sometimes that information is so late compared to the financial information that it's almost redundant by the time it's published. And of course, this system isn't just looking at what you control or own, but of what you influence and are influenced by what we call the value chain. So no wonder that these two systems, who actually should be one system, let's face it, but these two systems find it difficult to communicate with each other. And if we look at Vision 2050, we look at what needs to happen to accelerate our focus on nature action, climate action, and inequality, we really need to get this fixed. We really need to start speaking the same language. We need to remove the barriers that allow information to flow, because through that information flows, we are more likely to see capital being, financial capital being diverted from unsustainable practices and move towards sustainable practices. That's the theory of change. So let's have a look at why risk management was an important part of the consideration. So just to recap, the financial system does what it was designed to do. It was never designed to be equitable. It's designed as a logistic system for moving money to A and B. We know that it's got certain characteristics, and we know that its objective is that. And it's unlikely to change significantly in the short term. We know that sustainability information finds it difficult to be received by the financial system. So at the WBCSD for the last 9 years, we've been working to translate this by using existing mechanisms that companies have to do, such as risk management, to be able to allow the facilitation of information. Other work that we've been doing is on disclosure, integrated performance management, and decision-making. But today we're going to focus a little bit on risk management. And as I said, this is one of the topics that me as a professional have been really interested in. Now,
let's distill some of the myths about risk management. First of all, risk management can be quite technical, but at a very basic level, it's nothing more than good conversation. The problem with that is that we rarely have good conversations. Another issue of risk management is that sometimes our bias or our self-interest can get in the way. And sometimes we use mechanisms to determine what we consider to be risky. And today I want to be a little bit provocative to say, are you able to use what we've always done as part of the risk management process to give an indication of what you need to do to manage an uncertain future? So I'm going to start off by sharing with you the COVID virus. Very beautiful, but also very deadly, as we've learned. So wherever you are, whatever you're doing, I'd like you to be honest with yourself and ask yourself this question. If you're working in an organization or in a government or wherever you work, did your organization identify and prioritize a pandemic such as the COVID-19 pandemic? Well, if not, do you know why? Well, I have some thoughts on this. The reason why I raise this is that this should not be a surprise. A health pandemic of this nature has been predicted since the beginning of this millennium. In 2002, the first COVID SARS-1 virus emerged in Southeast Asia and China and caused significant business disruption in that region. We then had H1N1, which was a virus that originated in the swine community, in the pig community, that made its way into human interaction and became the first global pandemic in 100 years, as announced by the World Health Organization in 2007, 2008. But then we had the Middle East respiratory syndrome, which is a similar type of illness to what we've seen with SARS-CoV-1. We've also had Ebola. We've had many other zoonotic viruses making their way into the human population, of which HIV is another example. But if we just look at the last 18 years, SARS-CoV-2 and its pandemic was the fourth respiratory illness and second pandemic in 18 years. So why was this not being picked up in companies? Well, I have a theory, and that is because as part of what we do today to try and understand the risks that companies may face in the future, we use probability. We get people around a table that have already predicted their company strategy to then predict what could go wrong to prevent them from delivering their strategy that they've already spent a lot of time investing in to create. So you're double dipping, so to speak. And I don't know about you, but I wouldn't be sitting here if I had the ability to predict the future. I would win the lottery every week. So I wouldn't need to be here working. I would be having a fab time. I'd probably be in Costa Rica enjoying the heat. So the question to you, my friends, is, do you have the ability to predict the future? And if you do, then please let us know what's coming next. But if you don't, why are you using this as a determinant of risk? Because it doesn't work. So in this slide, which is quite busy and colorful, I want to highlight a few things. In 2007, if you look at the colorful boxes, this is an extract from the World Economic Forum's annual risk report that's published in January every year. In 2007, the risk of a global pandemic was one of the top likelihood and impact risks that was noticed by the World Economic Forum. But if we go to 2020, remember this report was issued in January 2020, there was no sign of a global pandemic, even though there was signals that one was coming. The risk of a global health issue was considered low likelihood. And we're talking January last year. Within 2 months of this report being published, we were in global lockdown. So this is one observation to say, even the experts at the World Economic Forum and the partners that pull this authoritative piece of work together didn't predict
that a pandemic was coming, so it's unlikely that you did. What we have also seen through our work at the WBCSD with our partners like EY and with others is that companies tell us in one report, their sustainability report, that they've got all these issues that they're working on. But when it translates into risks that are then disclosed in the legal filing, there's only a 44% chance that there's an overlap between what is disclosed in report A versus report B. And we also know that in the last 10 years, we're getting more sophisticated about what the mega trends and the disruptors are going to be. We know that the disruptors today are likely to come from climate change. They're likely to come from inequality, and they're likely to come from geopolitical risk and from biosecurity and biodiversity loss. We know that investors are waking up to the value at risk of their portfolios and are demanding better of companies in disclosure of their ESG information, including the risks and the mitigations needed to deliver against those investments. Employees don't want to work for a company that doesn't want to be responsible. So Generation Z, millennials, are being more discerning about where they work, creating risks for companies that are reliant on talent. We know that customers are demanding better and more sustainable products and services. Regulation is going to be a feature of the coming decade. And with social media, all companies today are really only as really having to manage the risks that the NGO community and communities in general, influencers, etc., continue to say good things about them, because in this age of information, something can become a major problem for a company overnight. What we've also seen magnified during the COVID-19 pandemic is that companies found that their grip on supply chains was somewhat challenged, and we're going to see that today in the panel discussion. We see shifts in demand for certain products. Here in Europe, I mean, you couldn't get toilet roll at the beginning of the pandemic because people went for that direction. We're now seeing similar trends with other commodities at this point in time. We've seen businesses have to revisit and change business models very quickly. We've seen governance and decision-making structures change overnight. We've seen diversification. We've seen issues with logistics and stock management as people move to online shopping away from the high street, and the impact that that has on society. And you can read the rest here. So COVID-19 has given us a huge opportunity that we must not waste, because we have learned that COVID-19's problems are just a taster of what's yet to come with climate emergency and biodiversity loss. So together with COSO, which was described at the beginning, as well as with our colleagues EY, for the last, between 2016 and 2018, we worked to develop the world's first application guidance on how to apply enterprise risk management to ESG-related risks. And the most important chapter for me is 3B. It was the reason why I hounded funders to allow us to develop this guidance. And it's an award-winning document. It's going to be translated fully into Spanish, and our friends at Costa Rica Business Council have also translated the executive summary into your version of Spanish so that it's more accessible to you. I would encourage you to download it if your English is great, or if you want to wait for the Spanish version, it's coming. But I just wanted to dwell a little bit on this, because I'd like the panelists to focus on how they determine what a risk is. As you know, risk historically is an impact and likelihood of something happening. But as we've already established, our ability to predict is really, really not good and should not be relied upon. So what other measures are out there to allow us to prioritize risks so that ESG risks are being brought in? Adaptability, complexity, velocity, persistence, recovery, and the one I love the most, vulnerability. Engage your head, not always your heart, when it comes to determining whether or not something will happen in the future. So thank you for your attention, and I wish the panelists good luck. But please be accountable for the choices you've made over the last period of time. Is your risk management fit for purpose? If not, what are you going to do about it? Thank you. Thank you, Rodney.
You have given us some very key takeaways. Quisiera mencionar algunos. Súper importante que el manejo de los riesgos o la gestión integral de los riesgos sea un puente. Y aquí recuerdo una anécdota cuando en Costa Rica se presentó esta guía, fuimos el segundo país en el que se presentó y tuvimos acá el equipo del WBCSD y de EY. Preguntaban, ¿verdad?, si las personas de sostenibilidad, y hoy probablemente tenemos muchas que nos acompañan en la audiencia, y las personas de riesgos, los equipos gerenciales, se conocían. Y estábamos hablando en ese momento solo con sector financiero, ¿verdad?, que ha sido el que ha movido un poco más rápido la barra. Y no se conocían en muchas ocasiones. Así que es un ejemplo de esto que vos nos mencionabas, de que no se hablan esos sistemas y cómo podemos ponerlos más bien entonces en una conversación, en una traducción, establecer un puente. Y por otro lado, y lo vamos a abordar ahora en el panel, vamos entonces más bien a conversar sobre la resiliencia y sobre los nuevos aprendizajes. Me encanta que Rodney nos eleva la barra y también, ¿verdad?, un poco nos inquieta y nos dice, hemos confiado mucho en las probabilidades. ¿Es esa la respuesta? ¿A dónde más tenemos que fijarnos? Y quisiera aprovecharme ya antes de que Rodney, ¿verdad?, si debe retirarse, puede ser que igual nos acompañe por acá. Rodney hace poco hizo un comentario muy interesante en un panel en Europa y mencionaba, ¿verdad?, que tenemos un poco que abandonar además esa idea de que la sostenibilidad es un departamento, es un trabajo, es una profesión y que más bien tiene que ver con entender los impactos. Y eso se liga con lo que estamos hablando acá, entender los impactos, poder traducirlos en riesgos, que vemos que la barra es alta porque no necesariamente lo estamos hablando en ese idioma, y eso además que nos permita para tomar decisiones. Rodney, what are like your final thoughts on this idea, please? So just maybe to close out on my side, thank you so much, Maria, Fernanda, for reminding me about that definition. I think everybody likes to know what is sustainability, what is ESG, and in the absence of a universally accepted definition, I've come up with one that can sometimes be quite provocative. So I'll leave you with this. For me, sustainability is not a report, it's not a department, it's not a job title, it's not a profession. It's the end result of a corporate strategy that understands its impacts and dependencies on nature and society, and that seeks to minimize those minimize those negative impacts and those and dependencies, and magnify the positive. And integral to that is better risk management. So I leave you to your panelists and to yourself for the panel. I will be listening. So thank you again for the opportunity. Thank you, Rodney. Bueno, para que profundicemos entonces en estas ideas que Rodney ya nos ha puesto sobre la mesa, quiero darle la bienvenida a las personas panelistas. Elodie Timmermans from EY United States, William Sisson from the WBCSD United States, Manuel Arias de Dos Pinos y Juan Camilo Padilla de Natura and Company. Quisiera empezar preguntándole a Elodie de EY y desde su perspectiva como una firma consultora líder en el mundo, que además estuvo involucrada en este proceso de crear esta guía para que las empresas tengan herramientas y puedan incorporar la visión ASG en el Enterprise Risk Management. Quisiera preguntarle cómo se pueden preparar mejor las empresas para esa resiliencia. ¿Cuál es el rol, verdad, tomando en cuenta incluso la definición que nos daba Rodney, que la sostenibilidad puede tener en ese enfoque estratégico? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en EY? Go ahead, Elodie. Thank you, Maria, Fernanda, and that is a great question. A couple of things to react to this. So where we see companies doing more right now is really starting to integrate ESG across the organization. So very much what Rodney was saying, instead of being siloed somewhere. And so making those links between the organizations by developing an ESG cross-functional steering committee, for instance, or member or governance team that will look at not just keeping each other up to date, but also having a role of decision making when it comes to products, when it comes to supply chains, services, procurements, as well as
just in general, like the disclosure piece. And as we see those different like parts of the organization starting to integrate in their decision making, starting to communicate to each other, we do see that change is happening. Specifically, when it comes to the risk management aspect or the enterprise risk management aspect, what we have seen and what organizations are starting to do more is really looking at how can we integrate sustainability in our risk or tier 1 and tier 2 risk levels, but also are we missing any specific key risk that maybe we didn't think were going to happen, to what Rodney was sharing about the pandemic, or is it that sometimes we do integrate a risk, but we don't look at the full risk? So oftentimes maybe changes in, extreme weather events are oftentimes included there, but then it's not completely integrated where it impacts supply chains, for instance. It's very much based on one location, but it doesn't look at the full breadth of it. So we are really seeing the risk teams thinking through that. And then the WBCSD COSO guide is very helpful in that. We're also seeing that companies are using the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures scenario analysis, for instance, to do that. And then last thing I will leave you, I will also mention is that aspect of based on the materiality assessment around what are my key focus areas from an ESG perspective, both from a strategy but also from a risk perspective. Companies also look at more at how vulnerable are we, and not just in addition to can we adapt to or respond to the specific risk, where in the past there was a lot about, what is the impact and what is the likelihood. The question said, now how vulnerable are we, even though the likelihood may not be as high. And so if we go back to the WBCSD COSO guidance, there is a lot about that in chapter 3B on how you can look at those new or recurring risks, and are we assessing them in that way? Thank you, Elodie. Nos mencionas además el tema de la materialidad, y un poco ya se está discutiendo incluso la doble materialidad. ¿Qué han visto ustedes en relación a esto? Porque nos está elevando la barra. Nosotras en AED un poco conversamos con las empresas y les decimos, bueno, es que tenemos que realmente, como lo dice la guía de COSO y WBCSD, estos análisis no son además para ponerlos en una gaveta, son para que tomemos decisiones. Entonces, si tenemos materialidad, si tenemos análisis de riesgos integrales, como también, ¿verdad?, los juntamos, y más bien esto es insumo para pensamiento y decisión estratégica. ¿Qué han visto ustedes desde EY al respecto? What we're seeing is there is a lot about defining materiality first is that key step, right? Because especially being in the US, the question is what is material to your shareholders? That is the SEC definition, and then what is material to your business? And that double materiality concept is becoming more relevant too. In general, the question that companies are asking themselves more and more is, if we're saying sustainability or our ESG commitments are important to our business and are part of our, overall sustainability strategy or of our overall strategy, can you then say that if it is part of your strategy, how would it not be material to all your stakeholders, including shareholders? And so we start seeing a little bit more evolution around that. So kind of asking ourselves the tougher questions, right? On is this topic important because we care and we want to have a good impact, or is this topic also important because yes, we do care and we want to have a positive impact, but it's also going to be a driver that will account for success for our company in the future, and will it be sustainable for our business in general? And then that is the nuance that we're starting to see a little bit more, where going back, sustainability becomes a concept that is applied across the organization, not just to a sustainability or ESG team, for instance. Gracias, Elodie. Un poco volviendo a lo que
al desafío que nos planteaba Rodney, ¿verdad? De no es el departamento, no es la profesión, es la manera en la que podemos más bien desarrollar nuestros negocios, hacernos cargo de nuestros impactos. Y bueno, Rodney lo mencionó y ahora vos también lo mencionaste, que uno de los principales tal vez puntos en que la pandemia nos hizo darnos cuenta de las vulnerabilidades tiene que ver con la cadena de valor y con las cadenas globales de valor. Justo antes de este panel en la plenaria conversábamos con una representante de la OCDE y nos mencionaba, ¿verdad?, que también en la OCDE, con el enfoque de conducta empresarial responsable y debida diligencia, se insiste mucho en que tenemos que darnos cuenta de nuestros impactos, de nuestros riesgos, no solo los inmediatos, sino lo que sucede en toda la cadena de valor. Y quisiera entonces con esto, ¿verdad?, que vemos que es un punto ya recurrente, quisiera preguntarle a William Sisson del WBCSD, que reconociendo que esto ha sido, que se ha puesto sobre la mesa como una necesidad crítica, ¿verdad?, y donde vemos estas interdependencias entre lo interno y lo externo, ¿cuáles ven ustedes que son los principales requerimientos para que las organizaciones puedan un poco mitigar esas interacciones tan complejas y tomando en cuenta entonces que suceden en cadenas de valor globales? Thank you, William. Yeah, thank you, Maria. That's really a wonderfully packed question, but really builds on the need fundamentally for how businesses need the ability and the capacity to anticipate, embrace, and adapt to risks, these very big changes and disruptions that the pandemic has frankly given us a test drive on in what we know is going to be really an increasingly volatile world as Rodney and others I'm sure today have elaborated on. You know, this whole preparedness that we didn't have for the pandemic, there's a terminology for that now. It's called a black swan event. I'm sure you've heard this, where it's one that's, I'm sorry, it's a gray rhino event as opposed to a black swan event. The black swan event is one that's a total surprise, right? But the gray rhino event is really what we've experienced, which is this was highly probable. We knew it was going to be impactful, but we chose to ignore it. No one was prepared for the disruptions. In fact, an EY study that they did last year on global supply chain managers showcased that only 2% of businesses said they were fully prepared. 2%. That means 98% were somehow not ready for this. And it got even worse. It was 57% were seriously impacted, and over 70% were negatively impacted. This is just telling us that even though we knew this was coming, we were not prepared for the disruptions. There was no resilience built into our systems. There were no short-term solutions that were ready to be deployed. In fact, we're still feeling the effects of what happened 18 months ago. As opposed to building a plan that expecting these shocks and puts the plans in place for a rapid recovery. That's what we are needing to talk about. And so we need to shift, as Rodney kind of nicely alluded to, we need to stop reflecting on the probability or the how likely an event will happen to the possibility, or being more proactive on the what if assessments that need to be considered. So back to this question of interdependencies, really managing resilience requires organizations to better understand these interdependencies. These are the less apparent kind of systemic impacts that businesses and their supply chains are going to have to deal with, that are going to contribute to the dynamic and vulnerability aspects that businesses are going to experience. And this goes from everything about geopolitical, which we got a glimpse of that in the pandemic, didn't we? All the way through the market factors and consumer behaviors that are going to take place. And hey, I don't know about you, but I certainly had a hard time getting some of the bare essential items
back in early 2020 that I needed in my household. And that was just because of rash consumer behavior that we weren't prepared for. So we have a methodology, thankfully, that we can deploy. It's something KPMG developed called the dynamic risk assessment. And it really, and we tested this and we developed this for some of our members that are in the energy, food, and agri sectors. So we have information on the work that was done there. But this assessment, this approach will help businesses to examine the interdependencies, those things that are cast far and wide, and will provide risk managers with fundamentally a better understanding of sort of the cluster effect, those risks that are likeliest to spread across their business operations, the aggregated impact of those risks. So not just considering the severity of a single effect, but the systemic effect and of impact. And that's kind of a bit of a mindset shift as to how we as humans think about risk. And then that speed of onset, how quickly is this going to occur at varying levels? You know, what we're experiencing now in some sense is global market implications, but that manifested itself first in the nature of the businesses themselves that couldn't meet demand and get supply. Then it was a sector sort of effect, and then it took hold as kind of an industry effect, and then ultimately a global market effect. You know, this is really about building the tools and techniques that you know we've been working on for before the pandemic, frankly, to help companies understand which risks are going to be most influential on their network, and also those that are going to be most influenced within their network, right? So it's really fundamental to essentially build the practice of risk assessment and risk management into your business. It doesn't, you know, as Rodney alluded to on the ESG, it's not just a department, right? This is the entire business operations. The entire business model has to be unpacked and explored in terms of this this aspect. So I'll pause there, but I think hopefully I've given your other panelists something to chew on. Over to you. Muchas gracias, William. Thank you. Sí, lo hizo, nos da de nuevo consejos y prácticas que nos llevamos. Vamos a compartir también el documento al que hace referencia, pero además pone sobre la mesa esta idea del pensamiento sistémico, que no es nueva, ¿verdad? Pero que una vez más la pandemia pues la refuerza. En nuestra experiencia en AED, cuando hemos trabajado acompañando a las empresas en temas de riesgos, nos pasa también un poco esto, ¿verdad? O sea, es como los silos y esa separación de impacta el factor de riesgo, pero lo vemos desde uno solo de los ángulos. Y lo que usted nos comenta es que tenemos también que derribar esos silos, ¿verdad? Y ya no solo entonces sostenibilidad y riesgo, sino la empresa, las organizaciones, entendiendo esos clusters, ¿verdad? De los impactos. Con esa idea en mente, quisiera entonces más bien ahora que escuchemos la experiencia de dos empresas. Quiero darle la palabra primero a Juan Camilo de Natura, que nos va a hablar de cómo esto lo abordó una empresa, ¿verdad? Multinacional, global, y luego vamos a escuchar a Manuel, que nos va a hablar de una realidad pues más cercana para nosotras, las y los costarricenses que estamos hoy en este panel, aunque sé que muy probablemente nos ven de todo el continente, pero que nos hable un poco más de cuál fue la vivencia para una empresa costarricense. Adelante, Juan Camilo. Gracias, María Fernanda, y muchas gracias por la invitación y muy orgulloso de estar aquí en este panel. Bueno, como decía Rodney, como lo ha mencionado Elodie y William, efectivamente esto sí lo toma uno por sorpresa. Nadie está preparado para vivir una pandemia. Creo que cuando hablamos en términos de riesgos, lo primero que pasa, uno piensa es cómo vamos a abordar esto en un comité de crisis. Pero aquí toda la empresa se convierte en un gran comité de crisis, en donde esa palabra que traían de adaptabilidad es la que fue la gran protagonista. Cómo nos íbamos adaptando a medida que íbamos entendiendo
el comportamiento de la pandemia en la sociedad. Primero quisiera también arrancar contando un poco. Natura es una familia de 4 negocios, ¿no? Nosotros, Natura, que es la casa matriz brasilera, que es como la madre de las marcas de Natura, adquirimos primero, o la primera vez que salimos de Latinoamérica fue para adquirir Sisson, que es una empresa de Oceanía. Un año después adquirimos The Body Shop, y hace un año recientemente adquirimos de Avon. Y creo que cuando hablamos de Natura es la fuerza del ICO, ¿no? El ICO de cómo en colaboración de todos los negocios pudimos afrontar esta crisis. Y cuando mencionaba Rodney de ese tema de incluir la sustentabilidad en la estrategia, creo que fue la forma en la que nosotros realmente nos pusimos a prueba, en el escenario más fuerte de riesgos que podríamos mapear, y es un lockdown de largo tiempo en los que nuestros clientes, nuestras consultoras no podían comercializar, cómo este modelo de sostenibilidad realmente se ponía a prueba y en funcionamiento para salir adelante, para seguir generando impacto positivo. Entonces, nosotros creamos un modelo que se llama el Commitment to Life, el compromiso con la vida, que está fundamentado en 3 pilares. El primero, que es cómo nosotros enfrentamos la crisis climática y protegemos la Amazonía. El segundo, cómo defendemos los derechos humanos y somos más humanos. Y creo que ese punto de ser más humanos es donde nos concentramos en realmente poder afrontar la pandemia. Y la tercera, que era abrazar la circularidad y la regeneración dentro de nuestros procesos. A partir de ese modelo fue cuando empezamos a entender, bueno, ¿qué podemos realmente empezar a hacer para ser más humanos? De abrazar realmente ese momento de comportarnos como humanos y de ponerlo como muy a prueba. Y ahí creo que empezamos a trabajar muy desde la lógica de, pues tenemos que ponernos en servicio a la sociedad. Entonces fue cuando nuestras plantas, por ejemplo, empezaron a transformar sus procesos para ofrecer productos de primera necesidad. Pensamos en las más de 8 millones de consultoras en Latinoamérica que generaban ingresos y que si no podían vender productos que no eran de primera necesidad, porque muchas regulaciones empezaron a restringir la venta de productos, el retail cerrado, tenían ellas que seguir teniendo una forma de seguir obteniendo ingresos. Fue ahí donde sacamos una revista, un portafolio de productos de primera necesidad, donde ellas pudieron seguir manteniendo su economía circulando. Son muchas familias las que dependen de la venta directa en el mundo, y las que dependen de Natura, pues ya les digo, más de 8 millones de personas o de hogares en Latinoamérica. Entonces, obviamente se redujeron los ingresos, tanto de la empresa como de las familias que trabajan con la marca, pero creo que en ese momento de mantener como unos básicos fue lo que ayudó a que la compañía no pensara únicamente en su rentabilidad. Y ahí empezamos a hacer fondos de apoyo, ¿no? Fondos de apoyar y fortalecer sistemas, digamos, sanitarios en los países, digamos, en desarrollo. Empezamos a generar fondos de apoyo de donación de alcohol en gel. Empezamos a hacer alianzas con sistemas de salud, con la Cruz Roja Internacional en muchos países, ayudar a plantas de oxígeno. ¿Para qué? Para que pudiéramos como sociedad, con la colaboración, salir más pronto de la crisis. Yo creo que si nos hubiéramos enfocado en cómo la empresa sale de la crisis, realmente no hubiéramos logrado lo que en colaboración muchas industrias logramos hoy. Y es que hoy, como decía William, estamos después de 18 meses aún viviendo los efectos, pero yo les quiero decir que ya empezamos a ver números de superación de esta gran fuerza de la red que somos con las consultoras y consultores de Natura y Co, de estar viendo números ya superando los números del 2019 en términos de ventas. Yo creo que eso denota mucho la resiliencia, la forma que nos pudimos adaptar, y creo que vuelvo a hacer énfasis en que cuando estamos en un comité de crisis, porque se materializa un riesgo, pero el resto de los actores están sin ese riesgo, ahí es donde las ventajas o las desventajas competitivas suceden, pero aquí todos estábamos en el mismo escenario. Entonces yo creo que la colaboración fue esencial para poder afrontar esto independientemente del esquema de riesgos. Lo que sí siento es que Natura, al tener en su estrategia un modelo de sustentabilidad tan robusto, nos puso a prueba que realmente el negocio no es nada sin un impacto social positivo y un impacto ambiental positivo, y tener una buena forma de tomar decisiones, ¿no? Yo creo que aquí
tener la estrategia realmente involucrada, la estrategia de sustentabilidad involucrada como estrategia de negocio, fue la que nos hizo no nos sorprendernos, porque quiero hacer énfasis en que sí nos dejamos sorprender todos, pero sí nos permitió a nosotros tener las herramientas para salir adelante de la forma que la hemos venido logrando. Pero quiero terminar diciendo que aquí es fundamental ese sentido de colaboración que hay entre sectores para poder haber salido de la crisis o estar en estos momentos ya saliendo de la crisis de una manera más rápida. ¿Qué nos queda de experiencia para poder fortalecer nuestros sistemas de riesgo? Les voy a poner un ejemplo muy particular. Por ejemplo, se restringió la circulación del catálogo, la revista física de papel. No se pudo distribuir revistas en Argentina, por ejemplo, cero. La norma dijo no puedes distribuir revistas porque es un medio de transmisión del virus. En ese momento nos puso en alerta de qué hacemos. Bueno, tenemos que introducir la digitalización como una respuesta, pero ¿qué hacemos con las personas que no están digitalizadas? Entonces creamos unos fondos para buscar que las consultoras y consultores pudieran cerrar las brechas, los gaps que tenían en temas de digitalización. Y eso permitió que la revista digital fluyera de una forma más digamos, dinámica. Y empezamos a ver en países donde no estaba esa restricción, cómo podíamos también empezar a hacer pilotos de cero revista. Entonces también durante la pandemia vimos oportunidades de seguir aportándole al medio ambiente, de seguir hablando de la circularidad, por ejemplo, de cómo podríamos seguir fomentando la economía circular, de cómo seguir aportándole al medio ambiente, cómo reducir huella de carbono con menos impresión de materiales, por ejemplo. Y viene hoy, por ejemplo, la crisis de la pulpa de papel, en donde los precios están completamente disparados y eso le impactaría muy fuertemente hoy a la rentabilidad de las organizaciones que tienen en el foco de su negocio el papel como una herramienta comercial como pasa en Natura y Co. Pues hemos empezado a reducir fuertemente las impresiones, aumentar la digitalización de nuestras consultoras, pero pensar también en esa base que todavía tiene en los países, sobre todo con más énfasis en los países en vías de desarrollo, en donde la digitalización todavía no está en toda la población. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo podemos seguir trabajando? Cuando empezamos a ver la reactivación, lo increíble es que la sociedad empieza a tratar de volver a la normalidad de antes. Entonces vuelve a exigir también las revistas físicas. Entonces ahí tenemos que empezar a encontrarnos nuevamente, pero yo creo que ya se quedaron bastantes aspectos muy importantes para el medio ambiente y para la sociedad después de la pandemia con las experiencias que vimos los negocios también, ¿no? Muchas gracias, Juan Camilo. Sí, como usted menciona, hay algunos cambios que ya llegaron para quedarse y de hecho que estamos confiando en que esta haya sido una pausa para ese repensamiento de cómo hacemos los negocios. Usted nos habla, ¿verdad? La estrategia de Natura &Co ya es una estrategia de negocios sostenibles, ya está integrada y es parte de los desafíos que encontramos todavía en Costa Rica y en otros países también. Y eso les permitió que este trabajo que nos comenta, ¿verdad? Que hicieron conectando el pilar, el segundo de desarrollo humano y de ser más humanos, con el tercero que tenía que ver con la circularidad, ¿verdad? Se convirtió también en atender y ser resilientes, preocuparse por las partes interesadas, pero además le generó ahorros al negocio. Y eso entonces, ¿verdad? Creo que ahora Manuel nos va a comentar, Dos Pinos y otras empresas acá en Costa Rica también se volcaron a poder responder en apoyar a sus partes interesadas y en trabajar incluso en alianza para poder contribuir a solucionar los principales desafíos del país y las personas que más se afectaban, que son además las personas que viven en la base de la pirámide. Pero me quedo con una pregunta, pero se la voy a dejar acá en el parqueo para que en la próxima intervención nos comente un poco más de esto. Lo hicimos entonces trabajando, ¿verdad? Respondiendo hacia afuera, hacia las partes, pero también qué implicó para ustedes hacia adentro, ¿verdad? Porque ya era una empresa con una estrategia consolidada, como mencioné antes, pero ¿qué tipo de negociaciones tuvieron que tener para que realmente esta visión del riesgo y sus repercusiones sistémicas les permitieran a los diferentes equipos trabajar en manera conjunta? Un poco lo que nosotros hemos visto es que a veces cuesta, como les decía antes, esas conexiones porque estamos como muy departamentalizados, por así decirlo. Pero esa se la coloco acá para que ahora nos comente entonces sobre la experiencia de ustedes. Y quiero más bien entonces que Manuel de Dos Pinos nos cuente sobre
cómo trabajó Dos Pinos, cómo enfrentó esta crisis, pero principalmente cómo han trabajado el tema del sistema de gestión de riesgos con enfoque ASG. Gracias, María Fernanda. Y bueno, muy feliz también de compartir este foro con semejantes personalidades. Imagínate, muy feliz y agradecer la oportunidad. Bueno, Dos Pinos es una cooperativa de productores de leche que integra aproximadamente unos 2.000 productores a nivel del país, todo el país, y también en la región, pues operamos en todo Centroamérica y el Caribe. Tenemos alrededor de unos 5.000 colaboradores, por lo cual entenderán que al igual que muchas empresas tuvimos un reto muy importante en la atención de COVID, especialmente para cambiar la cultura y la forma en que desde la base de la pirámide, que lo vamos a ver desde 2 puntos, tanto interno como externo, no solo a nivel de atender a nuestros clientes, que nos pusieron un reto muy importante, sino también cómo cuidábamos a nuestros colaboradores, que eran la parte principal para poder asegurar la continuidad de las operaciones. ¿Cómo trabajamos? Bueno, la cooperativa tiene ya 6 años de estar trabajando bajo el modelo de COSO, ERM. Hace un tiempo atrás tuvimos la buena oportunidad de compartir con el equipo de AED un autodiagnóstico en el cual logramos integrar la visión y la particularidad de la forma en que se observan, identifican y categorizan los riesgos ambientales, de sostenibilidad y de gobernanza, y nos llevamos una buena sorpresa en el sentido que logramos integrar mucho de lo que en el proceso ya inherente que teníamos de gestión de riesgos se logró empalmar en una forma holística lo que pudimos trabajar con el equipo de AED. ¿De qué forma? Y creo que fue Elodie que lo comentaba y vos, María Fernanda, uno de los temas que hoy tenemos como tarea y que pudimos avanzar fue hacer la integración de lo que en términos de modelos de cuantificación, llámese apetito de riesgos en el término de COSO, y lo que hicimos en la categorización de las partes interesadas, pudimos integrar y homogenizar lo que conocemos como capacidad y tolerancia en riesgos, normalmente con lo que entendemos con capacidad de afectar las operaciones y la proximidad en términos de las categorías de las partes interesadas desde un punto de vista de sostenibilidad, que de tal forma que pudiéramos trabajar en una forma holística esos riesgos que ya habían sido identificados de una forma para poderlos integrar en esta categorización de esas 15 grandes categorías que pudimos agrupar todas esas partes interesadas que tiene la cooperativa hoy por hoy. El reto en términos generales ha sido muy positivo. De hecho, nuestra cooperativa tiene un plan estratégico que se actualiza a 5 años y se actualiza todos los años, en el que una de las agrupaciones de ese plan estratégico es a nivel de batallas estratégicas. Y existe una batalla estratégica de sostenibilidad que tiene iniciativas y tiene habilitadores, que de alguna forma se integran en una forma transversal y vertical al resto de batallas e iniciativas a nivel de toda la cooperativa, para que ese desarrollo sostenible se vea no como un acápite exclusivo de un apartado único y exclusivo de un área o de una dirección, sino también cómo esa área y esa dirección se integra en todas las actividades e iniciativas estratégicas que están palmadas en las cadenas de valor de la cooperativa. Ahora bien, uno de los aspectos más importantes, y comentaba William también, y Rodney al inicio, la cooperativa no fue exenta de la sorpresa, o sea, no estábamos preparados desde el punto de vista del mapa de riesgos. La cooperativa tiene un análisis que presenta todos los años consolidado de los riesgos más importantes que enfrenta, y no estaba la pandemia dentro de ese análisis de riesgos, voy a ser totalmente honesto. Sin embargo, la buena sorpresa fue que uno de los aspectos más importantes que nos dimos cuenta es que la resiliencia que tiene la cooperativa es muy importante en términos de poder gestionar el cambio. ¿Por qué? Porque a modo de ejemplo, a 3-4 meses de iniciar la pandemia, los consumidores nos dieron nos generaron un gran reto. ¿Cuál fue? Cambiaron su forma de consumir. Dejaron de consumir ciertos productos y empezaron a consumir otros productos, no solo en términos de tipo, sino cantidad y forma de presentación. Eso nos obligó como empresa no solo a gestionar ya en términos de planes alternos de trabajo para poder asegurar la continuidad de la operación, sino también cómo flexibilizar los horarios, la ocupación de las líneas productivas, la distribución que teníamos originalmente, que fue uno de los temas más importantes y que en los planes alternos de trabajo se vieron rebosados y reforzados en una forma muy positiva. ¿Cuál fue otro reto importante? La cadena de distribución de Dos Pinos es muy fuerte y llegamos a todas las pulperías pequeñas, supermercados medianos, supermercados grandes del país y en Centroamérica,
¿Qué reto nos puso? Que teníamos que llegar a la puerta del consumidor directamente. Teníamos que ir a dejar la leche directamente a donde está la persona. Ese reto fue importante porque a los 3 meses el consumidor podía pedir sus helados, su leche, su queso, su yogur y poder entregárselo en su casa sin que tenga que salir del supermercado. Y fue un aspecto importantísimo en términos de nuestra fuerza de venta, de nuestra forma de vender, de cómo distribuir estos productos de tal forma que se mantuviera la calidad, la cadena de frío y otros elementos para que el consumidor siguiera disfrutando de un producto de alta calidad como el que maneja Dos Pinos. Todo eso nos dio montones de lecciones aprendidas. Entre ellas estaba claro la evidencia de la vulnerabilidad directa, por decirlo de alguna forma, e indirecta que tiene la compañía. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, dependemos mucho de la gestión de cambio que tengamos interna, también dependemos de la relación que tenemos con otros proveedores en toda la cadena de valor de la cooperativa. Y que si bien es cierto, podemos hoy estar claros que nuestro RTO y nuestro RPO, que estaba definido de alguna forma para poder atender eventos, hoy ya no se trata de 8 ni de 16 horas ni de 24 horas. Hoy ya lo probamos y dijimos, esto dura 15 días, 8 meses, 1 año, 2 años. Y realmente hemos podido evidenciar que se puede hacer. Y quizás, tal vez para complementar y resumir, cuando hablábamos de cómo definir sostenibilidad, de cómo integramos riesgos, en la cooperativa prácticamente hablamos de todo en una sola forma y tal vez en línea con la atención de la pandemia lo definimos en 4 grandes contextos. 1, gestión de cambio. 2, diversidad e innovación. 3, gestión de riesgos y 4, adaptación. De esa forma integramos todo en un solo concepto y unimos las acciones que corresponden para poder hacer frente a las necesidades de nuestras partes interesadas. Adicionalmente, cómo crecemos y desarrollamos sosteniblemente nuestro negocio de aquí en adelante. Y otra muy importante es entender también cómo de alguna forma vamos elevando más las alertas en una forma más proactiva para poder atender los riesgos en una forma más oportuna. Muchas gracias, Manuel, y por compartir además, ¿verdad?, puntos específicos de el trabajo que ha hecho Dos Pinos para asumir justamente esa integración de la visión ASG. Quiero ligar esto con un comentario que nos hacen en el chat de parte de las y los participantes. Este es Marco Antonio Gómez y nos dice: en lo personal veo los criterios ASG o ESG como algo que debe convertirse en un estilo de vida, que debe ser enseñado en todos los niveles: educación, empresas, comunidades, etc. Como bien lo han dicho, la sostenibilidad no es un departamento, una persona gestora. Se trata de un asunto indispensable para la supervivencia humana en el corto y el mediano plazo. Y quisiera ligar ese comentario porque tanto el caso de Natura como Dos Pinos lo pone de manifiesto, ¿verdad? Esa necesidad de que estos criterios o esa visión sea parte del ADN de la forma en la que hacemos los negocios. Quiero preguntarle a William sobre la expectativa y los comentarios del WBCSD sobre el movimiento que ha tenido la nueva legislación en relación a los factores ASG o ESG, las demandas del mercado. Ahora Rodney un poco lo mencionó de que personas inversionistas, los mercados financieros lo están demandando. ¿Cuáles son la visión? ¿Cuál es la visión que tiene el WBC? Yeah. Well, thank you, Maria, and thank you, Juan Camila and Manuel, for those great examples. I think, let's face it, the way we think about ESG today is it's frankly become a proxy for how well a company is managed and how prepared it is for the risks that lie ahead. And I think we've spent a good part of the conversation today trying to understand how we can do better in at least the risk assessment side of the equation. But you have to understand that there's been this dynamic effect, this market effect taking place over the last several years that is giving that opportunity for businesses to realize, as Rodney suggested, this benefit of a lower cost of capital in the financial markets, and now increasingly higher investor confidence in the equity markets. So there's really an upside to getting your attention on this if you're a business leader. And let's just put it into factors. So today
1 in every $3, that's roughly 17 trillion US dollars, is now invested in an ESG managed fund. That 10 years ago, it was a boutique market. Now it's become a third of the market, right? And of that, 81% of sustainable indexes have outperformed their parent benchmarks this year alone. And we know, because we have asked all WBCSD members to tackle the climate emergency, the nature loss challenges, the equity issues with new criteria we've introduced last year and built a higher degree of transparency around that criteria, they too are outperforming their traditional market indexes. So this is real. This is, yes, it's about running your company better. It's about being better prepared for risk, but it's also, as we believe, being rewarded in the markets for that performance. Now to your question, it's inevitable that now that capital markets are involved, that there's going to be more regulatory clarity around this expectation. Today, I like to refer to it as we are in the wild, wild west of information. Companies are desperate to find standards and simplification over how much effort they put into providing that information into the capital markets, which today is kind of a black box in terms of how it's utilized. So what we're trying to do at WBCSD is connecting our members to the regulators and the standard setters to make sure we're providing them with what we need to see in the outcomes. And we have work with the TCFD and with other standard setters that are out there trying to drive this agenda. So we're actively involved with our members on these issues. But we're seeing this play out in the international level through IFSRB, through various regional markets. As we know, markets are notoriously regional in the way they're performed and regulated. So the SEC is introducing new disclosure regulations in the US later this year or early next year. We know the European Union has been very active on financial disclosure requirements for businesses that operate in Europe. We know Brazil has introduced, the Brazilian Central Bank has introduced new requirements for ESG disclosure. And we understand there's some market mechanisms in play with IEG and the New York Stock Exchange. They want to create these natural asset companies. And we know the Costa Rican government is looking specifically at how to set one of these national asset companies up in terms of the Costa Rican nature system that needs so perfectly to be protected and enjoyed for future generations to come. So these are just a glimpse, but I think anywhere you go, any market you go to today, because capital markets are so involved now in the ESG landscape, the regulatory clarity is essential and is going to be in place probably within the next 2 years in most countries. Back to you, Maria. Thank you, William. Nos deja usted, ¿verdad?, con una discusión que será para otro momento, que la hemos vivido ya con las empresas, que es sí, el cómo reportar, ¿verdad? O sea, más bien ahora cómo podemos juntar toda esta información. Pero también nos mencionó sobre el liderazgo y sobre la gobernanza. Y quisiera volver a Elodie para preguntarle, ¿verdad?, cómo es que pueden las personas líderes, el management, crear un entorno favorecedor, entonces, para promover esta integración de los riesgos ESG, ASG en la estrategia empresarial. That is a great question. A couple of thoughts that come to mind. One is going back to that, having a cross-functional ESG steering committee that has buy-in or involvement from the C-suite. So sponsor, instead of like in the past, it was always, I was middle management or it was a silo, but now really having a steering committee that is lead with the C-suite level, having board oversight. It could also be that as you think about your ESG strategy and some of your KPIs, you could also look at, do we include them in a scorecard or do we include them in remuneration for our executives? Things like that. And the reason why that
top-down approach is also so important is because you need to be able to get the funding to make those changes, right? And the resources need to come. And so having that funding and the buy-in will make it, will just help companies to be able to really drive change. The other piece, which is important too, is what we see companies doing more and more, frankly, is, and similar to what Natura and Dos Pinos representatives here were saying, is, you know, having a inclusion of ESG factors into your decision-making processes. So if you are accepting a new supplier, if you are thinking about procurement or supply chain decisions, or thinking through, hey, are we going to sponsor this initiatives or build this new project or product? How do we include environmental and social and governance metrics or aspects in there to decide, yes, we want to do this, or no, we don't want to do this? And so those are kind of things that are starting to become more, like companies are starting to do more. And then finally, and it would be a miss for me not to say it given, you know, my work, but thinking about how do we include this in external disclosures? What should we be putting into a 10K or in an annual report as it relates to our ESG material, ESG, I'd say strategy and KPIs, because putting that, having that data collection, reporting processes, including it within a control environment will also help drive change. Muchas gracias, Elodie. Thank you very much. Sin duda, no, esto es, ¿verdad? Como decía antes, conversación que vamos a tener que retomar, ojalá en más espacios como este. Juan Camilo, quiero volver con vos y la pregunta que te hacía antes, ¿verdad? O sea, ¿cómo manejaron ustedes, siendo que tenían esa estrategia fuerte, ese proceso de socialización de los riesgos ASG y cómo los entiende la empresa como un todo y ya no como un trabajo de un solo departamento? Bueno, desde hace tiempo Natura viene trabajando, y antes de la pandemia, en varias metodologías que nos permiten tomar decisiones, como el Environmental Profit and Loss o Social Profit and Loss, que son metodologías que hemos implementado para poder tomar decisiones, y todo basado en todos los targets, de los Science-Based Targets que nos hemos venido fijando para poder evaluar adecuadamente cómo nuestras acciones pueden estar impactando en temas sociales y ambientales. Digamos que eso se alinea perfectamente con la metodología ASG. Pero me estabas también preguntando acerca de internamente qué hicimos, y yo creo que también era, ya hablándolo no tanto en términos técnicos, sino con ese enfoque de ser más humanos, también empezamos a trabajar junto con nuestras, como les decía, con nuestras consultoras, en establecer digamos unos estándares que nos permitieran a nosotros evaluar esos riesgos en su día a día, ¿no? en su día a día como consultoras. Y yo creo que internamente la empresa se adecuó para darle respuesta a lo que estaba digamos, impactando más en la vida de nuestras consultoras. Y era, por ejemplo, cuando hablábamos de los hijos en casa. Muchas escuelas cerraron y teníamos que convivir, y no solamente las consultoras, sino también la parte administrativa, con los hijos en casa. Entonces, elaboramos muchísimas metodologías para empezar a compartir tiempo en casa con nuestros hijos, de saber que no todo era trabajo, de saber que teníamos que empezar a mandar proyectos a 2022, porque en este momento era muy importante cuidar de la salud mental de nuestras consultoras y de nuestros trabajadores. Yo creo que eso es algo fundamental de lo que no se habla mucho. No se habla mucho de las enfermedades también mentales que pudo traer la pandemia, y creo que habernos preparado de una forma al interior, junto con nuestras consultoras, en diálogos abiertos también, donde nosotros podíamos tener en escenarios comerciales, hablar de la parte humana, también hablar de la parte ambiental con nuestros proveedores, nos ayudó a mantener los indicadores también, tanto de emisiones de carbono como indicadores de circularidad dentro de los estándares, porque pensábamos que todo se iba a empezar a desequilibrar. Y como les decía anteriormente, al introducir nosotros la estrategia en el core del business, nosotros pudimos realmente mitigar estos impactos.
nosotros pensamos también integralmente que con la gente, con nuestros colaboradores, era que íbamos a salir de esta crisis. Y por eso no prescindimos de los cargos de las personas. Yo creo que sí podía uno pensar en un ambiente por fuera de un ambiente de estas metodologías que nos hacen pensar en lo ambiental, lo social, lo económico y las tomas de decisiones, que de pronto la rentabilidad era lo más importante. Prescindir de los contratos laborales nos podía ayudar en un momento de crisis, pero creemos que la ayuda de tener la fuerza de los colaboradores al 100% es lo que hoy nos hace realmente más fuertes para seguir afrontando la pandemia en estos momentos y poder prepararnos adecuadamente para eventos similares que vengan en el futuro, porque Rodney nos lo anticipaba, ¿no? Ya puede haber probabilidades de una ocurrencia nueva de una pandemia. Y yo creo que los aprendizajes que tuvimos nos van a ayudar a afrontarla, pero creo que aquí hay algo muy, muy poderoso, y es que los aprendizajes en eventos como este y en otras conversaciones los podamos compartir, porque yo creo que aquí no se trata de sacar ventaja de una pandemia para que una marca sobresalga sobre otra. Aquí se trata es que podamos seguir generando impacto positivo como sociedad en nuestros grupos de interés, y si lo hacemos de manera colaborativa, inclusive con los competidores, yo creo que eso es lo que más podríamos destacar de lo que nos dejaría esta pandemia, la fuerza de la colaboración. Muchas gracias, Juan Camilo, definitivamente, y justo evolución sostenible ha sido pensada con ese propósito, ¿verdad? Cómo disminuir o contribuir a disminuir las curvas de aprendizaje. Quisiera, con esta misma idea, pedirle a Manuel un comentario final de recomendaciones. Ya nos habló de acciones claves que implementó Dos Pinos, pero recomendaciones para empresas, ¿verdad? De cómo trabajar este tema, cómo lo lograron ustedes. Y luego, porque estamos ya sobre el tiempo y de antemano súper agradecida porque nos pudimos extender un poco más, sé que la audiencia lo aprecia mucho, que nos regalaran su final thought, su pensamiento final sobre este tema que hemos conversado. Bueno, creo que tengo que resumir bastante claro la respuesta. Creo que la forma más apropiada de trabajar este tema, y es porque siempre se ha hablado, muchos hablamos de riesgos, y es un tema que a veces cuesta mucho aterrizarlo y desarrollarlo en nuestras organizaciones, porque tienen que pasar cosas muy difíciles para poder empezar a ver el beneficio importante que tiene un proceso o un sistema de gestión integral de riesgos dentro de nuestras organizaciones. Así que creo que lo más importante es, uno, hay que actuar con determinación para poder resolver y atender todas las iniciativas en tiempo y forma. Creo que a veces adolecemos con la disposición y poder contar con ese apoyo de parte del gobierno corporativo para poder aterrizar muchas de las ideas. Dos, definitivamente, la gobernanza, trabajar y tener el apoyo incondicional del gobierno corporativo, entendiendo por eso no solo al gerente general y a su mesa ejecutiva, sino también, por lo menos en nuestro caso, de ese consejo de administración, que entiendan y vean también el valor agregado que esto se transfiere hacia sus operaciones que están fuera de la cooperativa. El tercero y no menos importante es la cultura, que es nuestra gente. Si nuestra gente dentro de la compañía no entiende la importancia que esto tiene, no solo para la empresa, sino para ellos mismos y para quienes están fuera de la organización, creo que no va a caminar de la forma más apropiada. Entonces, en la medida que haya esa identificación y compromiso de todos nuestros colaboradores para entender y transferir qué se entiende de desarrollo sostenible, de gestión de riesgos, en esa medida vamos a hacer todavía un efecto más importante hacia afuera y hacia adentro de lo que estemos haciendo, y poderlo trabajar en una forma más holística. Así que creo que resume un poquito de tantas cosas, porque son muchas cartas que están sobre la mesa para desarrollar ese tema. Muchas gracias, Manuel. Y en serio que esta conversación va a tener que seguir, porque sé que podemos seguir construyendo sobre ella. Pero quisiera, Elodie and Rodney, do you have any final thought that you want to share with the audience? Please go ahead.
Yes, I do. It was very, very interesting sitting here listening to all the conversations, and you know, applaud everybody for all of the hard work that they've done during the past 18 months. But you know, I started off this session by being a little bit provocative, and I'm going to end it the same way. There's a famous quote that's sometimes attributed to Albert Einstein, although I'm not sure whether it was what he said or not. But the definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result. So if you're still doing risk management that you were doing pre-COVID, then don't expect that you'll be prepared the next time another major shock comes your way. Now is the time to take the beautiful opportunity that the pandemic has given us. Take the work of the WBCSD's Vision 2050 document that tells us what's likely to come in the coming 10 months, or 10 years, sorry. And use the guidance that people like Elodie and her colleagues at EY, along with my team and the folks at COSO, spent diligent years developing for you. There's no excuse anymore. If you don't get away from your obsession with predicting the future and start thinking about how you're going to manage an uncertain future, then I'm afraid the pandemic is only the tip of an iceberg, that you're going to be the Titanic. And we know what happened there. So that would be my concluding remarks. Remember, insanity is doing the same thing and expecting different results. Thank you, Rodney. Nos quedamos con ello. No podemos entonces seguir repitiendo las mismas acciones. Y definitivamente tenemos ahora que construir sobre estas situaciones desafiantes que se han convertido en una nueva oportunidad para repensar la forma en las que hacemos los negocios. Yo no quiero despedir a la audiencia y despedirles a ustedes sin antes agradecerles, pero además sin antes compartirles que efectivamente la guía de WBCSD y COSO, que fue desarrollada con apoyo de EY, va a estar, la traducción completa de la guía va a estar en español a partir del próximo mes, pero en un esfuerzo conjunto de AED como capítulo local del WBCSD con el WBCSD, y también tuvimos apoyo del equipo de riesgos del Banco Nacional de Costa Rica. Hoy estamos lanzando esta traducción, así que les invitamos a que la consulten, a que la bajen, que la utilicen, ¿verdad? Pero más importante entonces, que aprendamos que no tenemos que seguir haciendo lo mismo, que tenemos más insumos y pasar de la probabilidad a la posibilidad. Y sobre Visión 2050, mañana, que es nuestra clausura, vamos a tener de hecho un panel para discutir estas rutas o estos pathways por sectores, así que están cordialmente invitadas e invitados. A mí no me queda más que de veras agradecer haber tenido el placer de conversar con ustedes. Hemos recibido muy buenos comentarios por parte de la audiencia, muy agradecidas y agradecidos por esta información, y tienen ya también los enlaces en el chat para que puedan consultar el resumen en español, la guía completa en inglés, y una vez que esté la guía completa en español, por supuesto que AED la va a compartir también. De nuevo, agradecer a las organizaciones y a las empresas que han hecho posible este encuentro, este panel específicamente patrocinado por RS Sostenible, y el evento completo ha sido patrocinado por la Fundación Konrad Adenauer, por P&G y BAC Credomatic, dos de nuestras empresas asociadas. En la tarde tenemos un panel sobre finanzas sostenibles, así que no se lo pierdan a partir de las 3 de la tarde. Y en la noche tenemos una charla sobre liderazgo consciente, conectando también, ¿verdad?, este importante llamado a el liderazgo de nuestras empresas. Muchísimas gracias a todas, a todos por acompañarnos, a seguirse cuidando y a no caer entonces en la locura. Que estén muy bien.